Ya es oficial, Toko Şengelya es el primer gran fichaje de este nuevo Barça. ¡Al lío! Bueno, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? macho? Pues muy bien, la verdad que muy bien, empezando la semana, lunes, grabación por la tarde. Y bueno, a comentar un poco lo que ha sido el fichaje de Toko Şengelya, que aunque se sabía ya desde hace tiempo, todavía no era oficial y ya hemos entrado en julio. La verdad que ha tardado, pero ya ha llegado. Así que con ganas de comentarlo. ¿Qué tal vas? Bien, bien, con ganas de hablar de este fichaje, porque me parece interesante, me parece un fichaje que ha generado debate, que genera mucha opinión positiva, pero también mucho sentimiento negativo. Bueno, creo que está bien debatir, ¿no? Y quiero que la gente nos deje en comentarios qué les parece el fichaje de Şengelya por el Barça, si sois culés, si os genera ilusión, si no os la genera, y por supuesto, ya que estamos, a pedirle a todo el mundo que deje su suscripción, porque nos ayuda muchísimo para que esto siga creciendo. El proyecto va como un tiro, vamos bien, estamos a gusto, cada vez somos más, pero si queremos que esto siga yendo para adelante, que cada vez los vídeos sean mejor, que todo siga creciendo, necesitamos la suscripción de la gente. Eso es, 11.000. Estamos ya cerquita de 11.000, a ver si le damos el último empujón para llegar a esos 11.000. Sergio, lo de Şengelya. A ver, yo creo que es un fichaje de un jugador bueno. Creo que, bueno, el sentimiento culé no ha sido de una ilusión grandísima por su edad, porque al final tiene 34 años. Pero sí que es cierto que el Şengelya que hemos visto este año ha sido un muy buen Şengelya. Ha sido un Şengelya a un grandísimo nivel, sobre todo en la Liga Italiana, MVP de la final de la Liga Italiana. Y creo que al final están fichando un grandísimo jugador. Es verdad que no te va a servir para un proyecto a largo plazo, pero al corto plazo, medio plazo, puede darte bastantes resultados un jugador de este tipo. Yo creo que es lo que ha fichado el Barça. Y vamos a ver, también será importante ver los problemas físicos. Pero ese es Tornike Şengelya. Ya es oficial, ha firmado 3 años, pero claro, no se sabe si es un 2+1, si son 3 garantizados. En el comunicado oficial del Barça dice que firma hasta 2028. Luego hay otras informaciones que dicen que realmente no es hasta 2028, sino que es hasta 2027 con opción de llegar a 2028. Bueno, veremos finalmente si es garantizado o no lo es. Son 34 años. Tiene cierto historial de lesiones en las últimas temporadas con la Virtus, y yo por ahí entiendo que el aficionado culé pues no esté pletórico, ¿no? Al final el Barça ha estado acostumbrado, pues bueno, históricamente a lo mejor a fichajes mejores, o en los últimos años, ¿no? Pues no es lo mismo traer al Nikola Mirotic, que viene de la NBA, que traer a Tornike Şengelya con 34 años. Pues en cuestión de 5 años el Barça ha pasado a lo mejor de ver cómo llegaban los Mirotic, Corey Higgins, a ver cómo, siendo Mirotic y Corey Higgins en un esplendor de carreras, al Barça le quita a Corey Higgins al CSKA de Moscú, a una superpotencia del baloncesto europeo, le quita a un jugador que era uno de sus jugadores clave. Pues bueno, ha pasado de eso a nos tenemos que conformar con un Şengelya de 34 años, con un Will Clyburn de 34-35 años, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos un poquito de él. Pues bueno, yo sí que noto que el aficionado culé diga, pues hace no tanto estábamos fichando lo mejorcito de Europa y ahora como que nos estamos quedando un poco con las sobras además de una Virtus que ha sido un equipo realmente malo, ¿no? Sobras entre comillas, son los 2 mejores jugadores de la Virtus. Bueno, 2 de los 4 o 5 mejores de la Virtus, siendo Şengelya el mejor jugador de la Virtus esta temporada. A lo que voy, no quería decir sobras de la Virtus en sí, sino jugadores por los que a lo mejor los equipos con dinero, que los equipos de primera plana del baloncesto europeo ahora mismo no irían. En eso estoy de acuerdo. O sea, los equipos de la primera plana del baloncesto europeo seguramente no irían a por Clyburn ni a por Şengelya. Sobre todo a por Clyburn. Pero bueno, de Clyburn vamos a hablar después. Pero yo creo que Şengelya todavía está a un muy buen nivel. Y creo que le hemos visto a un buen nivel. Al final la edad que tiene es la que hay y no se puede cambiar. Pero el rendimiento que ha dado esta temporada yo creo que ha sido bueno. Y sobre todo la anterior. Es verdad que esta ha tenido más problemas físicos, pero la anterior temporada de Şengelya fue muy buena. Y la Virtus sorprendió bastante.
Y al final esa Virtus de Luka Banqui creo que se acaba metiendo en el play-in Sí. y hace una gran temporada. Este año la temporada en Euroliga ha sido floja, pero la temporada en la Liga Italiana ha sido buena. Vamos, que la han ganado. O sea que dentro de lo que cabe es un jugador que todavía está para dar rendimiento. Has matizado bien porque no es sobras de la Virtus, ni mucho menos. O sea, si la Virtus... quiero recalcar que no, o sea, me he expresado mal de primeras, o sea, en absoluto. Son Claro. los mejores de la Virtus. Al final, Shengelia, si la Virtus hubiese querido, pues por ello seguramente se hubiese quedado. No, 100%. Está claro, lo que pasa es que bueno, pues el Barça ha decidido ficharle. Pero también estoy muy de acuerdo con lo que has explicado de que el Barça ya no es esa potencia europea que iba por los grandes nombres, porque probablemente han reducido el presupuesto de la sección y tienen que rearmar de otra manera. Dicho lo cual, creo que Shengelia sigue siendo un fantástico jugador. Creo que es un jugador, aparte de ser veterano, es un jugador con mucha personalidad, con mucho talento y que todavía pues, está capacitado para ser uno de los líderes del Barça. O sea, va a venir para ser uno de los jugadores más importantes del Barça. Eso no hay que olvidarlo. Y aunque yo entiendo que no ilusione, porque probablemente no ilusione, a lo mejor el Shengelia de hace 4 años ilusiona, el de ahora con 34 no, pero eso no quita que lo que estás fichando es un jugador que a día de hoy sigue siendo una realidad y que te puede seguir dando rendimiento. Eso es, yo estoy contigo. Una cosa es que a lo mejor no genere la ilusión que podía generar el fichar al Shengelia, por ejemplo, de Baskonia hace 5 años. Bueno, comparado con fichar al Shengelia de ahora. Lo puedo entender. Ahora, dentro de que el aficionado culé tiene que aceptar la situación que tiene ahora mismo el club, y la estamos viendo, no lo decimos nosotros, la estamos viendo, lo que está fichando el Barça, ¿no? Y cómo el Barça no está siendo un actor muy principal en el mercado en cuanto a los grandes nombres, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues los TJ Shorts, Maledón, que son los jugadores que la rompen en Euroliga, el Barça en ningún momento ha sido un actor principal por ellos. Bueno, fichajes como el de Miles Cale, ¿no? Un perfil muy bajo, una apuesta a ver qué tal te sale. Bueno, Joan Macundú, un poco más de lo mismo, pues estamos viendo un poco por dónde va el Barça, ¿no? Ese Will Clyburn que hace 6 años hubiese sido el pelotazo del mercado, pero que ya no es ese jugador, ¿no? Pues estamos viendo un poco ese Barça que está aceptando los fichajes, bueno, o los jugadores a los que puede optar en este momento de vida del club, ¿no? Que son años más duros. Ya veremos si acaban volviendo a ser ese actor principal o no. Pero bueno, de momento eso es lo que están fichando. Luego en el tema del base, ¿no? Me parece un síntoma bastante evidente de cómo está el Barça a nivel económico, ¿no? O de las posibilidades que tiene de hacer ciertos fichajes. Es muy evidente la carencia del Barça en el base, ¿no? Y de que le falta un gran base para poder creernos de verdad al Barça como un candidato a Final Four. Y no ha habido ningún tipo de intención durante el verano de fichar un base, salvo eso que sonó de Lorenzo Brown, ¿no? Y al final el que ha acabado llegando es Juan y Marcos, que con todos los respetos no es un base de alto nivel Euroliga, que es lo que realmente necesita el Barça para dar ese salto, y que yo pienso que de verdad harán el esfuerzo en el verano de 2026, viendo qué pasa con Marcos Satoransky y Juan Núñez. Creo que se tomará alguna decisión, pero no este verano de 2025. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, creo que el Barça ha decidido optar por una dupla que es Shengelia-Clyburn, que lo que está fichando son absolutas certezas del baloncesto europeo, pero que ya están a lo mejor en un momento, pues bueno, más de valle en sus carreras. Y hablo de valle entre comillas, porque de Clyburn sí me atrevo a decir que lleva ya 2-3 años de claro valle. A lo de Clyburn sí me parece un poco más preocupante. De Shengelia estamos hablando de un jugador veterano, pero hablar de valle sería injusto, porque viene a hacer 2 temporadones, el MVP de la final de Liga, etcétera. Entonces, ¿qué está fichando el Barça con Shengelia? Pues depende, aquí hay 2 vertientes. Nos ponemos en la vertiente optimista o nos ponemos en la vertiente pesimista. Si nos ponemos en la optimista, el Barça está fichando un jugador que, estando sano, es de los mejores 4 de Europa. Así de sencillo. Sí. Estando sano, es de los mejores, de lo mejorcito que hay. Ahora, tiene 34 años. Entonces, si la edad no pasa por él, consigue estar sano de lesiones y se adapta bien a lo que va a ser Barcelona, que yo estoy convencido de que lo hará, vas a tener durante 3 años asegurado a un jugador que, si está bien, es de lo mejor que hay en Europa. O sea, no hay muchos 4 del nivel de Shengelia. Ahora, te pones en la vertiente pesimista y dices, ok, es bueno, pero viene de alguna lesión,
Son 34 años, le pueden pesar los años y puede acabar siendo un contrato que se te enquiste. ¿Cuál cogemos? Pues ya depende de la persona. Si eres optimista, coge la primera y si no, pues coge la segunda. Sí, estoy muy de acuerdo con esto que has explicado de Şengelya. Si nos ponemos a mirar los cuadros que tenía el año pasado el Barça y los que tiene este año el Barça, el año pasado contaba con Jabari Parker y con Metu, este año Şengelya, Will Clyburn. Bueno, vamos a analizarlo fríamente. Creo que por talento actual, es que al final tanto Şengelya como Clyburn tienen muchísimo talento, pero si te pones a mirar el talento actual o la importancia que podían tener esos dos jugadores con respecto a Şengelya y Clyburn, creo que el Barça pierde, ¿vale? Pero hay una cosa en la que gana y es en eso que te va a dar Şengelya, que es una competitividad extrema que probablemente los otros dos no tenían. Es un jugador súper competitivo y que a lo mejor eso que se le pedía a Jabari, que a veces había días que sí, había días que no, Şengelya es un jugador que suele estar todos los días, cuando está bien físicamente, obviamente, pero digo cuando le tienes en pista. Luego es un jugador muy inteligente y es un jugador veterano que conoce la Euroliga de sobra y que te puede aportar eso que seguramente otros años no tenía. Creo que donde pierdes más, en teoría, es en Will Clyburn, que la clave será en ver cómo adaptarle a un rol en el Barça. Es decir, lo bueno es que va a ser un 4 probablemente suplente, o si no suplente, más de rol que de principal, y aquí es donde se le puede sacar partido a Will Clyburn, como un ala pivot con mano, con un ala pivot con mucha calidad, del que no puedes esperar que sea el Clyburn del CSKA de Moscú. Es básicamente eso. Si consigues encajarle en un rol en el que aporte, en el que él se sienta cómodo sin llegar a ser principal, aunque haya días que sí, es un movimiento bueno. Creo que el Barça no termina de perder demasiado. Creo que firma otro tipo de jugadores, pero que al final son veteranos y que si están bien y no tienen problemas de lesiones, van a aportar mucho. Entonces, creo que esa posición no terminaría, al menos a mi parecer, no terminarían de perder mucho, más allá de que ya hemos visto lo que puede llegar a ser Jabari, pero es que Jabari al final, este año incluso ha acabado decepcionando a más de uno. Entonces, bueno, para mí el gran problema del Barça sigue siendo que sigue necesitando a alguien, como dices, en el base o un playmaker más. Vamos a ver cómo está la Provítola, que evidentemente será clave, pero como que sigue faltando esa pieza que sea más determinante. Aún así, veremos, porque si la Provítola termina encajando bien, Kevin Panther sigue mejorando, Darío Brizuela, Joel Parra, alguno de los pivos, un Willy Hernán Gómez despierta o Vesely está bien físicamente, el Barça sigue teniendo buena plantilla. Es verdad que no es de una fiabilidad extrema, porque si cuentas lo del año pasado con todas las lesiones que han tenido y lo de este año, que no te puedes fiar al 100% ni de Şengelya ni de Clyburn, pues la fiabilidad no es enorme. Pero por talento sigue siendo una gran plantilla y no me extrañaría que hiciesen una gran temporada si todo funciona. Sí, yo voy a volver al tema de la comparación Jabari-Metu con Şengelya-Clyburn porque me parece interesante y es donde creo que el aficionado culé está empezando a valorar si sale ganando o sale perdiendo. Y como decías, hay cosas positivas y cosas negativas en la comparación. Yo creo que en cuanto a talento puro, el Jabari-Metu es muy superior a Şengelya-Clyburn, siendo Clyburn un jugador muy talentoso, y Şengelya también, pero menos. Pero es que creo que el Jabari, al final, un talento como Jabari no lo hay en el baloncesto europeo. Talento, ¿eh? Del máximo pico que te puede alcanzar Jabari, poquitos jugadores te lo alcanzan. De hecho, lo decía Brizuela el otro día en una entrevista. Decía algo así, ¿no? Decía, es el mejor jugador con el que he jugado en mi vida. O el más talentoso, o algo así decía. Ahora, no todo es el talento en el baloncesto, ni muchísimo menos. Y creo que con el Şengelya-Clyburn, sobre todo con Şengelya, respecto a ese Jabari-Metu, el Barça gana consistencia, gana saber estar en el baloncesto europeo, gana pozo, gana, pues eso, esa experiencia del baloncesto Euroliga que con Jabari y Metu te faltaba por todos lados, ¿no? Tú veías jugar a Jabari y a Chimes y Metu y decías, ¡buah, son buenísimos! Pero a la hora de la verdad, no terminaban de darte ese rendimiento top de fiarte completamente de ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo, en 2025, si a mí me dices de quién te fías más para jugar los últimos 2 minutos de partido, si de Jabari o de Toko Şengelya, a lo mejor te digo Toko Şengelya. No lo sé.
Ahora, para jugarme un triple, pues Jabari por un tema de que tira mejor de 3 que Tocco, pero al final con Jabari hemos tenido todos esa sensación de que solía tomar malas decisiones, de que él hacía un partido y el equipo hacía otro, ¿no? De que era completamente superior a los demás, es buenísimo, pero que no terminaba de tener esa consistencia de asentarse en el básquet europeo como un tío súper fiable, ¿no? Que le puedas tener muchos minutos en pista, que defensivamente también te aporta. Al final Jabari, entre que defensivamente era tirando a baguete y bastante flojo. Y que solía tomar bastantes malas decisiones en momentos importantes de partido. Oye, pues creo que perder un jugador así no es para tanto, por mucha calidad que tenga. Y con Tocco que estás fichando, pues menos calidad que Jabari, pero más fiabilidad en todo el resto de aspectos, ¿no? Entonces, bueno, y con Clyburn y Metu, si hacemos la comparación un poco entre ellos, pues un poco más de lo mismo, siendo Clyburn, pues bueno, un jugador que por su situación física y sobre todo de Valle por la cantidad de temporadas que llevan encadenadas malas. Es que es lo que decimos, Tocco viene de 2 buenas temporadas, pero es que Clyburn viene de 3 muy malas, 3, no una, 3 temporadas. Clyburn desde que ficha por Efes es dramático sus temporadas en Euroliga, son muy malas. La experiencia de Efes sale realmente mal. Luego va a la Virtus, ha estado 2 años en Efes que imposible, o sea, es que no encaja por ningún lado, no hace buenas temporadas. Y luego el año en Virtus, pues también bastante flojo, con mucho problema físico también. Tuvo esa lesión de cruzado estando en Efes. Bueno, es que lo de Clyburn es más incógnita. Pero bueno, al final fichas más veteranía, más saber estar para mí, hay manera de verlo en lo que es saber estar, entendedme, entender lo que se cuece en el baloncesto europeo en un partido de Euroliga, ¿no? Entender cómo funciona un partido de Euroliga. Al final con Jabari y Chimezie Metu, que son 2 jugadores recién llegados de la NBA, les cuesta. Al final Clyburn es un tío que lleva en Europa desde el año 2016. O sea, son 9 temporadas ya en Europa. Sabe de sobra lo que es jugar aquí y Tocco ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi balance de comparación de cuatros. Totalmente, totalmente. Para mí lo más importante de Şengeli que te va a aportar es más competitividad por su carácter y más probablemente inteligencia en pista, aparte de la consistencia que has mencionado. Y vuelvo a repetir lo de que Will Clyburn ha hecho malas temporadas, probablemente porque en Efes iba a ser un jugador principal y ya no estaba para serlo, y en Virtus un poco también. A pesar de que haya tenido momentos buenos, realmente buenos durante la temporada, creo que era el segundo en eficiencia y puntos en la temporada, o sea, en lo que es la liga italiana, lo cual, bueno, pues no, a pesar de que Virtus este año en Euroliga haya sido desastroso, no hay que olvidarse de que la liga italiana no deja de ser una liga que tiene competitividad. Entonces, si a Clyburn le consigues adaptar a un rol secundario, que yo creo que es para lo que está, porque no hay que engañarse, y a Şengeli consigues que no tenga problemas físicos y muestre ese carácter que tiene, creo que al Barça no le va a ir mal. Yo también lo creo. Creo que si se consigue eso, no van a notar tanto las bajas de Jabari y de Metu, porque eso, creo que además les pueden ofrecer cosas que quizás este Barça en este momento necesita más lo que te puede ofrecer una pareja Clyburn-Şengeli que lo que te podía ofrecer el Jabari Metu. Eso es. Aún así, evidentemente, hay que ser realista. Hemos empezado el vídeo así. Creo que no son los fichajes más ilusionantes, pero el Barça tiene que pensar, o los aficionados del Barça tienen que pensar más fríamente y ser coherentes o más ser sinceros viendo su situación, ¿no? Viendo a lo que pueden aspirar. Entonces, duele, pero creo que dentro de lo que puedes fichar es interesante. Luego ya saldrá como saldrá, pero veremos a ver. Yo también lo creo, igual que creo que el fichaje de Miles Cale por Justin Anderson tiene sentido, igual que creo que el perfil de Joan Makundu te puede salir mejor o peor, pero creo que es el tipo de jugador que necesitas en tu juego interior. O sea, bueno, dentro de las posibilidades, sí creo que el Barça está haciendo las cosas con cierto sentido. Ahora, el aficionado culé dirá, ¿no?, que al final es quien lo tiene de cerca, así que queremos saber la opinión de todos vosotros. Seáis culés o no seáis culés, ¿qué os parece el fichaje de Tocco Şengeli? Al final hemos metido también lo de Clyburn porque está muy, muy, muy cerca y no tardará en hacerse oficial. Así que nada, dejad vuestra suscripción que nos ayuda muchísimo, vuestro like, comentar, bueno, todo, compartid el vídeo con vuestra gente y gracias por estar ahí. Eso es, nos vemos en la próxima. Chao.